¿Qué es la división de expresiones algebraicas? La división algebraica es una operación entre dos expresiones algebraicas llamadas dividendo y divisor, para obtener otra expresión llamado cociente por medio de un algoritmo. Como estamos trabajando con polinomios, debemos tener en cuenta un punto muy importante. El mayor exponente de algún término del dividendo debe ser mayor o igual al mayor exponente de algún término del divisor. En este tipo de divisiones es necesario seguir un algoritmo y depende con qué tipo de expresiones trataremos. Esta sección está únicamente centrada en la división de polinomios, si es bien un poco más pesado que una sencilla multiplicación entre polinomios. La división algebraica tiene una similitud con la división aritmética. Esto se puede visualizar usando un método clásico de la división, pero con algunas diferencias. Clases de división. División exacta. Una división es exacta cuando el resto es cero y el dividendo es igual al divisor por el cociente. Una división es inexacta cuando el resto es diferente de cero y dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Qué es la multiplicación de expresiones algebraicas? La multiplicación de expresiones algebraicas es una operación que tiene por objeto, dadas dos cantidades llamadas multiplicando y multiplicador, hallar una tercera cantidad llamada producto, que sea respecto del multiplicando en valor absoluto y signo lo que el multiplicador es respecto a la unidad positiva. El multiplicando y multiplicador se llaman factores del producto. La multiplicación de expresiones algebraicas consiste en realizar una operación entre términos llamados multiplicando y multiplicador para encontrar un tercer término llamado producto. Para realizar una multiplicación de expresiones algebraicas es recomendable tener un buen conocimiento en la multiplicación de potencias que tengan la misma base. Para realizar una multiplicación de expresiones algebraicas se aplica la regla de los signos. Se multiplican los coeficientes y para las literales iguales se escribe la literal y se suman los exponentes. Si las literales son diferentes, se pone cada literal con su correspondiente exponente. Orden de la multiplicación de expresiones algebraicas. Para resolver estas expresiones se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, se multiplican los signos. Segundo, se multiplican los coeficientes o números. Tercero, se multiplican las variables, sumando sus exponentes. Si una variable no tiene exponente, su exponente es 1. Para estas expresiones algebraicas se debe aplicar la regla de los signos. Los coeficientes se multiplican y las literales, cuando son iguales, se escribe la literal y se suman los exponentes. Si las literales son diferentes, se pone cada literal con su correspondiente exponente. Un ejemplo, multiplicar 3x al cubo y al cuadrado por 7x a la cuarta. Se realiza de la siguiente forma. Los coeficientes se multiplican. El exponente de x es la suma de los exponentes que tienen cada factor. Y como y solo está en uno de los factores, se escribe y con su propio exponente. Gracias. Orden de la multiplicación de expresiones algebraicas. Lo primero que debemos hacer es ordenar el polinomio que va a quedar dentro del signo de la división, de manera que el exponente más grande comience y vaya decreciendo, después sigue el de menos 9x cuadrado, luego sigue el de más x y luego finalmente constante que es más 3, entonces este término va a ser dividido por el término x más 3, es decir, por un binomio. Lo vamos a colocar la x más 3 igual ordenado, primero la x y luego lo constante. Dividimos entre x cuánto nos queda a x4, entre x nos va a quedar x cúbico. 4 menos 1 igual a 3, entonces la división es x cúbica por x al cuadrado. Cambiamos el signo por x cúbica por 3 menos da 3x cúbica. Vamos a irles restando x cuarta por x cuarta, se las quita menos 9 por cuadrada, menos 3x cúbica no son semejantes. Entonces los tengo que volver a ordenar. Menos 3 cuadrada, x cuadrado por x me quedarían más 3x cúbica, más 9x cuadrado. Simplificamos y nos queda más x y más 3.
1 por x queda menos x, 1 por 3 me queda menos 3. Entonces tachamos y el residuo nos queda 0. Gracias. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Yo soy el cadete Nicolás Figueroa y les voy a hablar sobre las propiedades de la multiplicación. Propiedad conmutativa. El orden de los factores no varía el producto. Propiedad asociativa. El modo de agrupar los factores no varía el resultado de la multiplicación. Elemento neutro. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación, porque todo número multiplicado por él da el mismo número. Propiedad distributiva. La multiplicación de un número por la suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumados. Sacar factores común es el proceso inverso a la propiedad distributiva. Si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar la suma en producto atrayendo dicho factor. Gracias. Propiedad fundamental de la división. Si la división es exacta, el dividendo es igual al divisor por el cociente. En cambio, si la división es inexacta, el dividendo será igual al divisor por el cociente más el resto. Operación interna. La división no es una operación interna en el conjunto de los números enteros. La división de dos números naturales no tiene que dar otro número natural. Es decir, al dividir dos números enteros, puede ser que no resulte un número entero. Además, una característica de la propiedad de la división es que nunca se puede dividir por el número cero. Propiedad no conmutativa. El orden de los elementos de la división sí influye en el resultado de esta, a diferencia de la suma y la multiplicación de números que sí tienen la propiedad conmutativa. La resta y la división no son operaciones conmutativas. Elemento neutro. El 1 es el elemento neutro de la división. El 0. El 0 dividido entre cualquier número da 0. Además, no se puede dividir ningún número entre 0. Muchas gracias. Buenos días, profe. Mi nombre es Antonio Valencia. El día de hoy realizaré un ejercicio de multiplicación de expresiones algebraicas. Como podemos ver en este ejercicio, es un binomio por un binomio. Entonces, vamos con signos. Más por más, más. 5 por 3, 15. X y x, x al cuadrado. Seguimos. 3x por menos 4y, más por menos, menos, 4 por 3, 12, y x y y bajan, quedaría 12xy. Seguimos con 2y y 5x. Signos, más por más, más, 2 por 5, 10, x y y bajan y quedaría 10xy. Seguimos, 2y menos 4y, signos, más por menos, menos, 4 por 2, 8, y al cuadrado. Ya que tengamos esta respuesta, vamos a ver que hay dos letras semejantes, en 12xy y 10xy. Seguimos con la operación, bajamos 15x al cuadrado porque no es semejante, y seguimos con 12xy más 10xy, signos, menos por más, menos. 12xy menos 10xy me daría menos 2xy, y así quedaría nuestra operación. Ejemplo de división algebraica. En este caso es una división de polinomio por polinomio, en la cual tenemos 5 pasos importantes. Se ordena el divisor y el dividendo en forma descendente. 2. Se compara el primer término del dividendo con el divisor. 3. Se multiplica el coeficiente con el divisor y se ubica el resultado abajo de cada dividendo. 4. Se reducen los resultados obtenidos en el dividendo. Y 5. Bajar el término y repetir el proceso. Primero nos fijamos en el orden. Una vez ya ordenado, se compara el primer término del dividendo con el del divisor. Multiplicamos el coeficiente con el divisor y se ubica el resultado abajo de cada dividendo. En este caso, 3x al cuadrado lo comparamos con x, nos hace falta 3x para llegar a 3x al cuadrado. Y multiplicamos.
X por 3x nos da 3x al cuadrado. Muy importante que siempre cambia de signo cuando pasa al otro lado. Entonces en este caso nos quedaría menos 3x al cuadrado. Multiplicamos con el siguiente. 3x por 2 nos da un total de 6x. Como siempre cambia de signo, lo pasamos con negativo y nos queda menos 6x. Y reducimos. 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado se anulan y lo tachamos. Más 2x menos 6x nos da menos 4x. Pasamos del signo del menos 4 al cociente. Bajamos el siguiente término que sería menos 8. Y volvemos a comparar el primer término con el primer término. 4x menos 4x y lo comparamos con x. Nos hace falta 4 para poder llegar a ser 4x. Entonces, x por 4, 4x. En este caso, menos por más es menos. Y como cambia de signo, sería con más. Entonces pasa con 4x. Y finalmente multiplicamos 4 por 2, lo que nos da 8. Más por menos nos da menos y como cambia de signo pasa con más 8. Reducimos y se anulan los dos. Y tenemos un residuo de 0.